Quien quiera que maneje vehículos sabe que muchas veces nos podemos confundir, tomar por caminos que no estaban planeados, pero no es ningún problema. Pero también saben que a veces hay confusiones que pueden ser peligrosas, caminos que realmente pueden ser. De eso vamos a estar hablando hoy juntos en este nuevo servicio dominical de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Sean muy bienvenidos. Adelante. Oración colecta de la semana, propio 5b, justicia espiritual. Oh Dios, de quien procede todo lo bueno, concede por tu inspiración que pensemos lo justo y, guiados por ti, podamos hacerlo. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los usos más conocidos de la palabra inspiración remite a la iluminación que una divinidad o fuerza sobrenatural aporta a una persona, en virtud de la cual un estímulo espontáneo surge en el interior de la misma y le otorga una facultad que normalmente sería de difícil concreción. Y si hablamos de pensar lo justo, lo más lógico sería que pidamos y obtengamos inspiración de quien es justo en términos absolutos. En la Escritura se nos dice que justo es el Señor y ama la justicia. Y esta es una de las características que también poseemos en grado menor, pero Él en grado superlativo. A veces incluso es difícil para nosotros decidir lo que es justo, porque nuestra imperfección nos limita o nos engaña. Pero no basta solo con pensar lo justo, también hay que poder hacerlo. Y no se trata siempre de potencia o capacidad, sino también de voluntad. Saber lo que es justo no es garantía de actuar de esa manera. Se necesita un propósito definido y fortaleza espiritual para poder hacerlo. Que el Santo Espíritu del Dios justo nos llene de sí mismo para vivir de acuerdo con su justicia espiritual. Esa es nuestra oración de hoy. Salmo 130. Confianza en el Señor. Desde el fondo del abismo clamo a ti, Señor. Escucha, Señor, mi voz. Atiende tus oídos mi grito suplicante. Señor, Señor, si tuvieras en cuenta la maldad, ¿quién podría mantenerse en pie? Pero en ti encontramos perdón, para que te honremos. Con toda mi alma espero al Señor y confío en su palabra. Yo espero al Señor más que el vigilante a la mañana. Así como los vigilantes esperan a la mañana, espera tú, Israel, al Señor, pues en Él hay amor y completa libertad. Él librará a Israel de toda su maldad. Es palabra del Señor. Amén. La Escritura dice: tuve fe y por eso hablé. De igual manera, nosotros, con esa misma actitud de fe, creemos y también hablamos, porque sabemos que Dios, que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Él, y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Todo esto ha sucedido para bien de ustedes, para que, siendo muchas las bendiciones de Dios, muchos sean también los que le den gracias para la gloria de Dios. Por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera vamos envejeciendo, por dentro nos rejuvenecemos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 35. Luego entró en una casa, y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían: «Está fuera de sí». Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: «Está poseído por Belcebú. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios». Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie.
y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado a su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se le perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Éste no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho: tiene un espíritu maligno. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. «Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan», le dijeron. «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?», replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: «Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre». Este es el Evangelio de nuestro Señor. En el relato del Evangelio de hoy vemos algo muy curioso. Jesús había estado en gran actividad haciendo distinto tipo de milagros, expulsar demonios, lleno de actividad. Y entre tanto se ve que la popularidad iba creciendo y creciendo, de tal modo que ni siquiera podían, dice aquí el Evangelio, ni siquiera podían comer tranquilos. Estaban llenos de gente, todo el tiempo la gente ahí en Galilea llevaba a sus enfermos, iban a visitarlos, iban a aprender, iban a ver eso que estaba pasando tan extraordinario. Tenía una popularidad muy grande. El tema es que, consecuentemente, también los enemigos de Jesús, los escribas y fariseos, maestros de la ley, los que no aceptaban lo que Jesús estaba haciendo, enviaron desde Jerusalén gente a que lo espíe para ver qué es lo que estaba haciendo. Había una sensación de que Jesús de alguna manera era una amenaza para él. Pero lo curioso del caso también es que dice aquí en el verso 21 que cuando se enteraron su familia que estaba en la zona, enviaron a buscarlo, salieron a hacerse cargo de él porque decían: está fuera de sí. Es decir, que la propia familia de Jesús no creía en él, no creía que él era quien decía ser y que lo que estaba haciendo era correcto. Ni su madre, ni sus hermanos, primos, nadie. Todos estaban dudando y por un motivo u otro, por descrédito o demencia, pensaban que era demente, o por simple compasión querían: vamos a buscarlo quizás por los prejuicios de la propia familia. Es decir, que de alguna manera Jesús terminó siendo una amenaza para su familia, porque en un sentido, si era una persona que estaba fuera de sí, un demente, los ponía en descrédito a ellos. Y nada, por compasión, porque lo querían, realmente lo querían. Pero sobre todo la amenaza era para los escribas, para los fariseos, para los religiosos en general. Por eso dice que los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, expulsa demonios por medio del príncipe de los demonios. Esa era la acusación formal que establecieron. Belcebú era una forma burlona de decir a alguien que estaba Satanás en sí mismo. Se le aplicaba a Satanás. Entonces, el dios de las moscas, ¿no? en ese idioma. Era una forma de desacreditar también la tarea de Jesús. Y además, tratar de explicar cómo sucedían estos eventos supernaturales que ellos no podían replicar, que ellos no podían hacer. Entonces dice: como no lo entiendo, lo desacredito. ¿Lo han escuchado eso? Muchas veces, ¿no es cierto? Lamentablemente nuestros prejuicios operan muchas veces de ese modo. Lo que no entiendo, lo desacredito. No, esto no lo entiendo, entonces no existe. Entonces hay alguna trampa, entonces hay algún truco. Como yo no lo entiendo, entonces está mal o no existe, y lo tengo que desacreditar de una manera u otra. Cuando dicen esto los fariseos, los maestros de la ley que fueron a ver a Jesús, Jesús interpretó rápidamente a qué se referían, ¿no es cierto? Naturalmente. Y Jesús dice que los llamó y les empezó a hablar
en forma parabólica, decirles, bueno, muchachos, ustedes me han acusado de algo que es absurdo, es una falacia formal. Para empezar, ¿cómo, dice, el diablo va a atentar contra sus propios intereses? ¿Es cierto? Cuando dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no se puede mantener bien. El diablo no puede tratar de socavar sus propios intereses. Es absurdo. Por otro lado, Jesús no trabaja para el diablo. Nunca trabajó para el diablo, y mucho menos en ese momento. El diablo, atentando contra sí mismo, dice, va a perder su propia batalla. Si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Y eso seguramente era no, como decimos aquí, un tiro por elevación quizás a su familia. No lo sabemos. Lo que sabemos es que dijo eso y que también se refería a las obras del diablo. El diablo no puede ir contra sus propios intereses so pena de vulnerarlos y destruirlos. Igualmente, dice, si Satanás se levanta contra sí mismo, se divide, no puede mantenerse en pie sino que ya ha llegado a su fin. Evidentemente, acá había un error de interpretación, por un lado, pero Jesús dice, no solo es eso, también hay una mala intención. ¿Por qué? Porque el diablo, en el Evangelio de Juan, nos dice Jesús directamente, es el príncipe de este mundo. El profeta Isaías, cientos de años antes, había profetizado que iba a llegar el momento en que iba a venir uno, enviado de Dios, que iba a saquear el espacio fuerte del hombre fuerte y le iba a robar a los cautivos, le iba a sacar a los cautivos, iba a liberar a los cautivos de ese malvado eterno. En realidad me expresé mal, no es un malvado eterno, sino del diablo, que tiene sus días contados. Entonces, en Isaías 49 cuenta esto, ¿no? Que va a llegar el día en el que el Mesías iba a entrar en escena y le iba a quitar a los cautivos al diablo. Ese es el hombre fuerte al que Jesús se refería. Jesús vino a hacer ese trabajo, a quitarle al diablo a los que él tenía cautivos. ¿Y dónde opera el diablo? Aquí, en este mundo. Jesús lo llama de ese modo, príncipe de este mundo. Todos aquellos que no están bajo una égida están bajo la otra, lo quieran o no, lo sepan o no. Es así en un lado o en el otro. Por eso les advierte, miren, acaban de decir algo complicado, acaban de blasfemar. Cuando dice, les aseguro que todos los pecados y blasfemias se le perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. Les dice, ustedes han blasfemado, se han equivocado, han dicho algo difícil, profundamente injurioso. Blasfemia es también una palabra compuesta, ¿no? Blastein, que es algo así como injuriar, decir algo mal de alguien equivocadamente, y feme, que es la reputación del nombre de alguien, con lo cual se está injuriando gravemente a alguien, dañando su reputación, y en este caso es al Espíritu Santo de Dios. Se está diciendo, atribuyendo al diablo la obra de Dios. Cuando Jesús hizo estos milagros de liberación, de sanidad, de multiplicación de bienes para la gente, de liberación de la gente, lo hizo en el nombre de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Con lo cual, atribuirle esa obra buena al diablo, que no puede hacer nada bueno, que opera en el mal, que opera para el mal, para sus propios intereses, es una blasfemia. Un escritor del siglo pasado dijo, cuando se sataniza al Dios que da la vida, lo único que queda es la muerte. Cerrar los ojos a la evidencia, atribuirle las obras de Dios a Satanás, es hacer a Dios obrar el mal. Eso es blasfemia.
Esto es el gran problema en el cual se metió esta gente. Acusar a Dios de hacer el mal y decir que el diablo en realidad está haciendo el bien. Es como una inversión de la realidad, ¿no es cierto? Decir que el diablo es bueno y que Dios es malo, que el diablo es el que nos posibilita hacer cosas bien, el que nos habla bien, el que nos lleva por buen camino, y decir que Dios es malo, mala persona, que es alguien que nos confunde, que nos lleva al mal, al daño, a autoengañarnos, ¿no es cierto? Hay un montón de ejemplos en la literatura, incluso en el cine, de esta dinámica. ¿Cómo opera esta blasfemia? ¿Por qué el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable? Acá dice claramente, todos los demás pecados se les van a perdonar, pero ese no. ¿Qué tiene ese de especial? Bueno, es una pregunta compleja, pero es una pregunta que es clásica en la fe cristiana, y es en realidad, en el fondo, no tan compleja. ¿Por qué? Porque si la persona se coloca en enemistad contra Dios por el pecado, y la persona voluntariamente abandona la cruz redentora de Cristo, abandona el camino de salvación que Dios le propuso para tener vida eterna, entonces naturalmente está en peligro de extinción, ¿no es cierto? Su vida aquí terminará, y terminará su vida por la eternidad. No podrá disfrutar de la presencia de Dios en la eternidad del cielo. La persona que blasfema contra Jesús tiene la posibilidad de darle una nueva oportunidad a través del Espíritu Santo de Dios, que lo lleva al arrepentimiento genuino, a la contrición y luego a la reconciliación con Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nos reunimos antes de tener la Eucaristía? ¿No es cierto? Que nos reconciliamos con Dios, reconocemos nuestros pecados. Lo hacemos incluso en casa. Muchos de nosotros cotidianamente pedimos perdón a Dios por lo que hemos hecho mal, por lo que pensamos mal. Pero ¿de dónde viene eso? Viene del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, es el que nos hace ver, que nos hace sentir, que nos hace saber que estamos en una condición no buena, no regular con Dios. El que nos convence y nos abre los ojos espirituales es el Espíritu de Dios. Por tanto, si nosotros negamos al Espíritu de Dios, si nosotros le negamos su autoridad y le negamos su actividad, y peor aún, si le atribuimos al diablo la actividad de Dios, entonces ya me pongo en la condición de no tener contacto con el Espíritu de Dios y por tanto no llegar a esas instancias de arrepentimiento, de reconciliación con Dios. Por eso es imperdonable, porque yo me voy fuera de la posibilidad del perdón, y por eso es algo tan serio. Por eso la blasfemia siempre fue algo serio, y hoy lo sigue siendo. Hoy que tenemos un mundo en el cual se pondera por sobre todas las cosas la libertad de expresión, donde podemos decir lo que se nos ocurra prácticamente, y en muchos casos sin ningún tipo de consecuencias, debemos saber que la blasfemia a nivel espiritual opera de otra manera, y hay consecuencias, efectivamente, porque las consecuencias son espirituales también. Quizás no las veo, quizás no las percibo, pero existen y empiezan a suceder. Y yo me voy alejando progresivamente de la posibilidad de aceptar el perdón de Dios y la reconciliación con Dios. Por eso decíamos al inicio de este domingo, el título de esta predicación tiene que ver con esto, con una peligrosa confusión. Uno se puede confundir en muchas cosas. El mundo nos puede confundir. Puedo tener problemas que me lleven a tomar decisiones equivocadas. Es verdad, y nos sucede casi a diario. Nos sucede en periodos de nuestra vida donde estamos alejados de la verdad, alejados de Dios, peleados a veces con Dios, peleados con las circunstancias, sí. Pero siempre Dios querrá mi salvación, siempre Dios querrá que me acerque y quiere que cambie esa situación. Y puedo acercarme a Él a través
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, ¿no?, derramado en Pentecostés, luego en nuestras vidas por el bautismo y reafirmado a través de nuestras prácticas, ¿no?, donde el Espíritu Santo en forma cotidiana opera en nuestras vidas, es el que hace conocer a Dios, es el que nos permite, nos posibilita eso. Cuando Él no está en la persona, empieza a haber esta confusión, y la confusión puede llegar a ser seria. Fíjense lo que pasó aquí. La propia familia de Jesús lo trataba de demente, lo confundió con un demente. Los religiosos lo trataban de satanista, lo opuesto a lo que Jesús era. Por eso avanza después en el Evangelio, cuando mucha gente que estaba sentada allí le dijeron: bueno, mirá, vinieron tu mamá, tus hermanos, están acá afuera, te buscan. Jesús, que le dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y los mira y le dice: estos son mi madre y mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Eso dice el Evangelio. Jesús se expresa de ese modo. Aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que escuchan a Dios, aquellos que les interesa lo que Dios dice, aquellos que se toman en serio lo que Dios dice y entonces obran en consecuencia, viven de acuerdo, intentan todos los días vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Esos son mi hermano, mi hermana y mi madre. Esos son mi familia. Esos son la familia de Dios. Ahí no hay confusión alguna, porque esos son la familia de la eternidad. Nosotros de aquí nos vamos a ir, más tarde, más temprano, vamos a partir de este mundo. Pero sepamos que allá, con el Señor, vamos a tener una familia eterna, una familia que vamos a compartir la eternidad y la gracia de vivir allí, la maravilla de donde no hay enfermedad ni dolor, solo hay alegría. Bueno, empecemos a verlo hoy, porque están entre nosotros. Pero lo mejor es llegar allí. Lo mejor es tener en claro que tenemos que llegar allí y que para llegar allí no hay que confundirse. Se puede uno confundir en cosas secundarias, banales, pero no en lo esencial. No podemos perder la eternidad por seguir cosas secundarias. Cuando acá en la lectura del Nuevo Testamento de hoy el apóstol Pablo nos advierte: miren, aquí hay cosas que hacer y la única forma de llegar es a través del Espíritu de Dios, que nos ha sido dado para eso, para guiarnos. El Espíritu Santo nos permite tener una fe correcta, una respuesta positiva a lo que Dios dice. En principio, en el verso 13 dice: creí, por eso hablé, y con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos. El Espíritu Santo nos permite ver a Cristo, nos revela a Cristo, a nuestro espíritu, nos revela a Dios. Él es el que abre mis ojos espirituales y me permite ver lo que yo no veía. También dice, nos ayuda a responder positivamente. Nosotros creemos y por eso hablamos, respondemos positivamente al mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos mostró y nos anima, nos empuja a hacerlo, ¿no es cierto? En forma positiva. Nos lleva también a la salvación por su poder. Dice: pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Hay un terreno común y hay un destino común, y es el Espíritu Santo de Dios el que hace ese trabajo. Dice también que nos renueva aunque envejezcamos. Dice al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Es extraordinario, el cuerpo se desgasta, pero el espíritu no. El espíritu puede seguir creciendo siempre, perpetuamente. Y después nos animan, dice: no nos desanimemos, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. El Espíritu Santo también nos anima en los momentos difíciles. Los que estamos viviendo momentos difíciles sabemos que es así. Aquellos que están en un momento difícil en este tiempo de pandemia y que creen en el Señor y que oran y que la iglesia ora por ellos, están sostenidos por el Espíritu Santo. Sepan que están apoyados por Él y que Él los está ayudando. Finalmente también nos orienta, porque dice: no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible.
ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Casi paradójico, ¿verdad? Lo que no se ve es lo eterno. Lo que se ve puede engañarnos. Tengamos cuidado de hacer las cosas no en función meramente de lo que se ve, porque nuestros ojos, nuestros sentidos nos pueden engañar, nuestros prejuicios nos pueden engañar. Hay una linda historia, dice que a finales del siglo XIX, un grupo de ciudadanos de la ciudad de Lindbergh, en Colorado, Estados Unidos, pensaron en construir un palacio de hielo. Ahí en invierno hace mucho frío y había hielo, entonces dice, bueno, vamos a hacer un palacio de hielo, el más grande de América. Con ello pensaban armar una carnaval de invierno y de ese modo, bueno, aliviar un poco los problemas económicos que tenía la ciudad, ¿no es cierto? Hacer como una atracción turística. Entonces se empeñaron, hicieron muchísimo esfuerzo, juntaron mucho dinero, gente de todos recursos, hicieron un enorme palacio que medía 140 metros por 100 metros, una cosa gigantesca. Tenían una entrada, unas torres de 30 metros de altura, adentro había una pista de patinaje de 1500 metros cuadrados, pero cuando pasó el invierno, en marzo, se empezó a derretir todo, y se derritió nomás, se derritió junto a las esperanzas del pueblo, se derritió junto a todo el esfuerzo que habían hecho y con todas las ilusiones que se habían puesto en eso. No resolvió el problema y duró una temporada. ¿Cuántas veces nos pasa que ponemos todas nuestras esperanzas, sueños, en cosas que parecen muy sólidas y concretas y no son más que sueños? No son más que algo que se va a derretir, que se va a desgastar y que se va a desaparecer y nos va a dejar solo con los sueños. Esa es una confusión peligrosa. Dejar de lado lo que es eterno por lo que es temporal es peligroso. Hay un peligro de confundir la fuente de donde sale la vida, el peligro de hacer inferencias falsas a partir de mis propios prejuicios. A veces la evidencia empírica es meramente lo apoyatura para mis prejuicios. También el peligro de perder lo eterno por anclarnos a lo temporal. Jesús nos invita a no confundirnos así. Les invitó a los fariseos a no blasfemar, a los religiosos de su tiempo, no blasfemen, no confundan una cosa por otra. Den gracias a Dios y busquen su espíritu para que entonces puedan vivir. Que así sea también con nosotros, que no nos dejemos confundir por cosas que nos ciegan a la realidad de Dios, por intereses, prejuicios, intereses personales, intelectuales, económicos, ideologías que nos pueden alejar de la verdad, de la eternidad, porque es muy peligroso. Que así sea entre nosotros, que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. El mundo, la luz es
Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido ve pronto, y anuncia la salvación hoy. Fijo mis ojos en ti, tan lleno de gracia y amor, y lo que ya no vale más a la luz del glorioso Jesús. Y lo terrenal ya no vale más a la luz del glorioso Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. El primer día de la semana, cada uno de ustedes debe apartar algo, según lo que haya ganado y prosperado. Y hemos llegado al final de nuestra reunión de hoy. Gracias a todos los que están participando cada domingo a las 11 de la mañana, teniendo comunión con los otros, siendo iglesia. A pesar de que no puede ser presencial, estamos juntos igual, a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, en comunión con la iglesia de Jesucristo. Nosotros aquí y en todo el mundo está pasando lo mismo. A pesar de este tiempo de pandemia, la iglesia del Señor sigue creciendo. También les invitamos a seguir participando en estudios bíblicos, como tienen allí en la placa. Tienen los teléfonos, email para consultas y dudas. También los que quieren colaborar con la marcha de la iglesia en diversas formas no tienen más que esperar una respuesta de correo a su requisitoria y les serán dadas todas las condiciones.
Y como cada domingo nos vamos en oración pidiendo al Señor ahora por su guía para evitar cualquier confusión peligrosa. Señor amado, te rogamos que nos guíes, como hiciste con tus discípulos cuando estuviste con ellos, que les guiaste en todo el tiempo, nos guíes a nosotros también a través de tu Santo Espíritu para tomar las mejores decisiones para nosotros, para los que están con nosotros, para nuestras familias y para el futuro. En el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y tengan una muy buena semana. Quien rompe el poder del pecado, tu amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida hice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te